Damas y caballeros, a nombre del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, doy la más cordial bienvenida al auditorio del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, a los señores oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, profesionales, civiles, diplomados en Altos Estudios Nacionales e invitados especiales que nos honran con su presencia, tanto a la sala del CEDAEN, así como la plataforma virtual Zoom. Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia denominada El liberalismo en perspectiva global por el doctor en filosofía, don H.C.F. Mansilla. No sin antes saludar la presencia en sala de mi general de división, servicio pasivo, don Víctor Gemio Oropesa, mi general de división, don Freddy Blanco Mendoza, presidente del Tribunal de Honor del CEDAEN, el agregado de defensa del Paraguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia, don Antolín Coronel. Al inicio del presente programa serán las palabras de bienvenida por el coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, servicio pasivo, don Gustavo Adolfo Terán Cortés, presidente del Directorio Nacional del CEDAEN. Mi coronel, la palabra es suya. Muy buenos días, señores oficiales generales, oficiales superiores, distinguidos profesionales civiles que hoy nos honran con su presencia en las oficinas, la sala de reuniones del CEDAEN, como también expresar un saludo a todos aquellos oficiales generales y almirantes que nos siguen a través de Zoom y están presentes en nuestro auditorio virtual. Particularmente quiero saludar y dar la bienvenida a nombre del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales al doctor H.C.F. Mansilla por su presencia en este auditorio. Es un honor recibirlo en nuestras instalaciones, doctor. No es la primera vez que nos visita y obviamente valoramos y agradecemos su permanente apoyo en el ámbito académico e intelectual. Asimismo, resaltar y agradecer la presencia de mi general Gemio, representante del Cuerpo de Generales y Almirantes, como también de todos los señores oficiales superiores, miembros de la Unión de Militares de Servicio Pasivo, y también saludar al señor general de división Freddy Blanco, presidente de nuestro Tribunal de Honor. El Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales ha programado esta conferencia, que estoy seguro va a ser una conferencia magistral, en este día en el cual nuestro país, si ustedes escuchan algunos petardos, ¿no?, cerca de este lugar, se está celebrando un acontecimiento político. Sin embargo, ese no va a ser motivo para que nosotros podamos escuchar y, sobre todo, intercambiar criterios e información con nuestro invitado especial. Los fines de creación del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales particularmente están referidos a generar, promover y expresar ideas y opiniones no solamente relacionadas a la seguridad, defensa y desarrollo, sino también a todo aquello que involucra a los ámbitos de expresiones de poder, va a decir, a la expresión de poder político, económico, psicosocial, tecnológico, militar y científico. Es en ese sentido que el día de hoy el CEDAEN, en conformidad a sus estatutos y a lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, ¿no?, que nos da ese privilegio de ejercer nuestra libertad de expresión, es de que hemos decidido invitar al doctor H.C.F. Mansilla para que nos pueda hablar, explicar y reflexionar sobre un tema muy importante que se ha presentado hoy en día en la coyuntura política a nivel no solamente nacional, local, sino también a nivel regional y global.
Me refiero al liberalismo. Es en ese sentido que el día de hoy nuestro invitado nos va a permitir discutir y analizar aspectos relacionados al enfoque global actual hacia el liberalismo, que obviamente, dependiendo de la región, del continente, varía según el contexto político, social y económico de cada país y región. Es en ese sentido que escucharemos, según la vivencia, la experiencia y el conocimiento científico del doctor H.C.F. Mansilla, todas estas tendencias que el día de hoy han surgido a nivel global. Con estas palabras, nuevamente expreso mi agradecimiento a todos los presentes y me olvidaba mencionar a los presidentes de las filiales departamentales del SEDAEN de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia, doctor Mansilla. Gracias. Continuando con el programa y dando cumplimiento a las formalidades y estatutos de las conferencias y conversatorios del SEDAEN, haré conocer la modalidad y metodología a seguir en la presente conferencia. Una vez concluida la conferencia, el procedimiento para realizar las preguntas será levantando la mano para el personal que se encuentra en sala del SEDAEN. Y los participantes que se encuentran en la sala virtual deberán hacer uso del emoticón correspondiente a quienes se les concederá la palabra. Por favor, las preguntas que se emitirán deberán ser hechas en forma puntual. Doctor Mansilla, la palestra es suya. Puede continuar. Señores, agradezco de la manera más cordial al coronel Terán por esta invitación. Primeramente, quisiera explicar un tema incómodo. ¿Por qué el tema internacional? Vivimos en un mundo pequeño, altamente intercomunicado y con problemas cada vez más graves como el cambio climático, la tala e incendio de los bosques, el agotamiento de algunos recursos naturales, sobrepoblación en varias regiones del mundo, sobre todo en el Asia, y una creciente anomia, es decir, una descomposición del plano normativo y ético a nivel mundial. A esto hay que agregar el descontento de las masas en muchos países del mundo que no están de acuerdo con el sistema y con las condiciones en que les toca vivir. En medio de este escenario, creo que es conveniente dar un vistazo al contexto supranacional, al cual no podemos renunciar fácilmente porque simplemente ese contexto internacional nos determina de modo cada vez mayor en todas nuestras actividades y hasta en nuestros pensamientos. Pero lo que existe en general en Bolivia, no me refiero a ustedes, sino al medio universitario y académico, es un marcado desinterés por lo que existe fuera de las fronteras patrias. Un desinterés, ante todo, con respecto a los ámbitos político y cultural. Esto no engloba de ninguna manera el ámbito técnico. Los bolivianos, como es lo usual en el tercer mundo, adoran indiscriminadamente cualquier novedad o cualquier cachivache tecnológico, pero desprecian o por lo menos ignoran premeditadamente los fundamentos científicos que subyacen a las innovaciones técnicas. Pudiendo equivocarme fácilmente,
quiero ilustrar esta tesis con material empírico documental. Hay en Bolivia valiosos estudios que se han realizado en varias partes del mundo y replicados aquí en Bolivia con respecto a la cultura política. En Bolivia, la antigua Corte Nacional Electoral realizó alrededor del año 2000-2002 varias encuestas de alta representatividad sobre la temática de la cultura política. Esta temática ha sido resumida brillantemente en el libro de Jorge Lasarte titulado Entre dos mundos, libro que casi nadie ha leído hasta hoy. Durante más de 20 años, la Asociación Cochabambina, con el escueto título Ciudadanía, ha llevado a cabo 10 grandes encuestas nacionales de alta representatividad sobre la cultura política, que han sido publicados en 10 libros publicados cada 2 años. Estas obras han sido ignoradas completamente, tanto en el ámbito académico como fuera de él. Todos los grupos étnicos de diferentes orígenes geográficos, sociales, niveles educativos y de ingresos se han destacado por ignorar todas estas publicaciones de muy buen nivel intelectual. El resultado general es decepcionante. La sociedad boliviana, como muchas en el tercer mundo, es mayoritariamente autoritaria, caudillista, intolerante contra los que piensan de otra manera y desinteresada por los problemas del ancho mundo. Por eso inicié esta modesta alocución haciendo sobre todo mención de los problemas para comprender el mundo que tienen sobre todo los estudiantes universitarios en el país. El liberalismo es una de las grandes corrientes políticas que, a más tardar desde el siglo XVII, han influido mundialmente, dando una enorme importancia a cuestiones económicas, pero también a institucionales. Quiero mencionar que en 1688 ocurrió en la Gran Bretaña la llamada Revolución Gloriosa, titulada así porque no causó víctimas, terminando con la monarquía absoluta e inaugurando un periodo que dura hasta hoy en ese país de gobiernos parlamentarios que no son responsables ante el rey o ante el monarca, sino ante un parlamento elegido popularmente. Además, en 1688, el Parlamento británico estableció el primer estatuto de derechos humanos conocido en el mundo. La Gran Bretaña ha tenido un rol pionero en la fundamentación y en la difusión del liberalismo a nivel mundial. Quiero mencionar que en Gran Bretaña existe un parlamento elegido popularmente desde 1215, probablemente el más antiguo del mundo, un parlamento que se ha distinguido, entre otras cosas, por hacer de contrapeso al poder ejecutivo. En la Gran Bretaña no existe todavía hasta hoy una constitución escrita. Es uno de los pocos países del mundo, junto con Arabia Saudita, que no posee una constitución escrita. Pero existen una serie de elementos jurídicos que sustituyen a una constitución y que tienen validez hasta hoy. Por ejemplo, esta Carta Magna de 1215,
los estatutos de Oxford, el Bill, o sea, el Reglamento de Derechos Humanos de 1688 y muchas otras reformas institucionales, casi todas ellas de carácter liberal. A partir de 1688 y durante la mayor parte del siglo XVII y XVIII, Gran Bretaña estuvo gobernada por el Partido Liberal, que tenía antes otro nombre. Y este Partido Liberal ha entrado en decadencia a partir de las elecciones generales de 1920. Justamente es desde ese año que el Partido Conservador ha abandonado su programa clásico de defensa de los intereses de la nobleza, de la aristocracia y del campo, y se ha dedicado a adoptar el programa liberal del partido de ese nombre, junto con los intereses de lo que podríamos llamar la clase media británica. Y esta es la obra de un gran liberal, Sir Winston Churchill, quien había tenido puestos muy altos hasta 1920, entre ellos un puesto militar, primer Lord del Almirantazgo, o sea, ministro de la Marina, y al notar que el Partido Liberal perdía influencia, él consiguió que el Partido Conservador, al cual él ingresó, adoptara la programática del Partido Liberal. Por lo tanto, lo que tenemos hoy en la Gran Bretaña, como en los países escandinavos, es un partido conservador que ya no representa los intereses clásicos de los partidos conservadores, sino se ha convertido en un partido liberal corriente. Sin embargo, esto ha tenido un elemento de táctica muy inteligente, obra también de Winston Churchill, que se trata de atraer a la clase campesina que todavía en Gran Bretaña y en Europa en general cuenta con un no despreciable 7% de la población total del país. Hoy en día, el Partido Conservador ha adoptado en general toda la programática del antiguo Partido Liberal y además tiene muy claramente un fuerte fundamento en la protección del medio ambiente, que es hoy a nivel mundial uno de los rasgos más importantes del liberalismo. Quiero aquí comentar que existe en el mundo una llamada Internacional Liberal, que agrupa a más de 100 partidos liberales en todo el mundo. Esta Internacional Liberal tiene su sede actualmente en Londres. Fue fundada en 1947, poco después de la Segunda Guerra Mundial en Oxford, y se ha dedicado la Internacional Liberal a coordinar tanto los movimientos políticos de tendencia liberal, así como la difícil tarea de introducir nuevas temáticas al liberalismo, como por ejemplo el movimiento feminista, el ecologista y otros similares. La Internacional Liberal es sobre todo conocida hoy por su presidenta, que es una marroquí. Marruecos es un país musulmán donde el Partido Liberal es extremadamente débil, pero existe. Y en homenaje a esos luchadores liberales que lo tienen muy difícil en el mundo islámico, es que la Internacional Liberal ha acogido como su presidenta a esa líder de las mujeres liberales de Marruecos. El otro punto importante, estimado público,
es el hecho de que los liberales, sobre todo en Europa, contribuyen a que el movimiento ecologista conservacionista gane adeptos en todo el mundo, pero enmarcado todo esto en principios liberales. Tiene la Internacional Liberal, una organización llamada Global Greens, que abraza sobre todo a los movimientos juveniles que se dedican a la protección del medio ambiente. Quiero indicar dos rasgos curiosos. La red liberal es sobre todo fuerte en Europa occidental, pero también en países muy curiosos como los de Oceanía. La mayoría de los países independientes de Oceanía, Samoa, Tonga, Fiji, Papua Nueva Guinea y un largo etcétera, tienen en este momento partidos liberales exitosos, pero silenciosos, que ayudan a que estos países se rijan por principios muy diferentes a los que son todavía hoy muy importantes en el mundo islámico. Ahí es donde el liberalismo a nivel mundial es más débil. Quisiera mencionar el hecho de que hay una organización juvenil liberal muy fuerte que tiene también algunos representantes en América Latina. Y ahí hay que nombrar a algunos partidos liberales que han sobrevivido a los avatares del destino. El partido liberal más antiguo de América Latina es el Partido Liberal de Colombia, que fue fundado en 1848. Curiosamente, este Partido Liberal no está afiliado a la Internacional Liberal, pero sigue siendo en número de miembros el partido más grande de Colombia. Es también muy importante el Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay. Aquí tenemos dos partidos muy antiguos, el de Colombia y el de Paraguay, que han sobrevivido curiosamente a todos los avatares de un destino en general desfavorable para el liberalismo en América Latina. Donde es todavía fuerte, quiero indicar algunos países donde el liberalismo está en el gobierno. No voy a aburrir a ustedes mencionando a los países de Oceanía, porque creo que el interés por esas lejanas regiones debe ser muy reducido, pero no está mal conocer el hecho de que Japón, uno de los países más prósperos e importantes del mundo, está regido por el Partido Liberal Democrático desde 1945, con una pequeña interrupción de 2 años a fines del siglo XX. Por lo tanto, podemos decir que el éxito económico y social, una integración de toda la población en forma pacífica en el imperio japonés, ha sido, por lo menos en parte, la obra del Partido Liberal de ese país y del pensamiento liberal democrático que en el Japón, después de perder la Segunda Guerra Mundial, se ha afincado como una de las tendencias políticas más importantes. A nivel mundial es también importante el caso de Canadá. En este momento el Partido Liberal está en el poder. Este Partido Liberal canadiense se distingue, entre otras cosas, por su fuerte tendencia a reformas sociales que uno pensaría a primera vista que son
reformas izquierdistas. Por ejemplo, el Canadá tiene un sistema social médico universal, es un país multicultural y bilingüe, y al mismo tiempo es un país que ha hecho notables concesiones a la numéricamente pequeña población indígena de ese país. El Partido Liberal Canadiense es el que propuso y consiguió que el norte de Canadá, muy rico en petróleo, gas y recursos minerales, conforme una nueva provincia autónoma con el nombre de Nunavut, regida desde hace 30 años por la pequeña comunidad esquimal de ese país, o sea, por los auténticos originarios del Canadá. Estimado público, tenemos también en Europa Occidental algunos partidos liberales de amplia trascendencia. En este momento en Alemania existe una coalición tripartita entre el Partido Socialdemocrático, que pone al canciller federal, seguidos o cooperados por el Partido Liberal y el Partido Verde, que es el partido ecologista en Alemania. Ese sistema de coaliciones donde el Partido Liberal ha participado intensamente en Alemania a partir de la fundación de la República Federal en 1949, ha servido, entre otras cosas, para el resurgimiento económico, como sabemos, muy exitoso de ese país, pero también el hecho de haber convertido a una sociedad autoritaria, proclive a tendencias dictatoriales, como fue Alemania entre 1933 y 1945, en una democracia que, pese a muchos problemas, ha mostrado ser sólida y un ejemplo para muchos otros países del mundo. Entre otras cosas, porque los liberales alemanes han comprendido que no pueden, por su escaso caudal electoral, gobernar en solitario y por lo tanto han tenido que participar en muy diversas coaliciones gubernamentales y, como sabemos, siempre con un notable éxito. En Alemania ha habido una coalición que duró muchos años entre liberales y demócratas cristianos entre 1949 y 1969, luego una coalición entre socialdemócratas y liberales hasta 1974 y luego coaliciones a veces diferentes entre demócratas cristianos y liberales. La última coalición de este tipo terminó hace 2 años y fue lideralizada por la señora Angela Merkel, la jefa del Partido Demócrata Cristiano. Quiero indicar 2 curiosidades de los partidos liberales en Europa Occidental. En Suecia, en este momento, hay una coalición de centro-derecha después de más o menos de 80 años de gobiernos socialdemocráticos, donde el Partido Liberal es probablemente la fuerza más importante. Sin embargo, el Partido Liberal sueco se ha contentado con 2 puestos ministeriales solamente, y esos puestos aquí en América Latina son vistos, lamentablemente, como si fueran posiciones de izquierda: el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Protección al Medio Ambiente. En Suecia, esos 2 puestos ministeriales están, como les dije, hoy manejados muy bien por miembros del Partido Liberal. Es también así que en otros países los liberales se han destacado por la defensa indeclinable
de lo que podríamos llamar el núcleo liberal más profundo. Y ese núcleo es el racionalismo, es decir, pensar a largo plazo, a muy largo plazo, por las consecuencias de los actos humanos. El más importante a muy largo plazo es pensar qué va a pasar con ecosistemas muy vulnerables, sobre todo por la acción depredadora de los seres humanos. En todas partes del mundo, y Bolivia no es la excepción, los seres humanos no quieren vivir bien, quieren vivir mejor. Y para vivir mejor se necesita elevar continuamente el nivel de vida. Y para elevar continuamente ese nivel de vida, se necesita naturalmente un gasto siempre creciente en recursos naturales. Y como sabemos, muchos de estos recursos naturales, la madera, el petróleo y muchos otros, no existen de manera infinita, sino precisamente lo contrario. Son recursos que, aunque todavía abundantes, en algún momento, si sigue el ritmo actual, siempre creciente, de uso de recursos naturales, se van a acabar. Entonces, pensar racionalmente es uno, creo yo, de los puntos más valiosos del liberalismo a nivel mundial. Pensar precisamente que para vivir en libertad, para vivir con un buen nivel de vida y para vivir en paz con los vecinos, hay que pensar en la terminación de los recursos naturales en algún momento, porque vivimos en un planeta pequeño y claramente vulnerable. Estimado público, quiero mencionar otro detalle importante que tiene que ver justamente con la herencia racionalista de los liberales. Desde el siglo XVII, los grandes pensadores liberales, Descartes, Voltaire, la Ilustración, Montesquieu y muchos otros, han sido liberales por lo menos de corazón. Y estos pensadores racionalistas se han dedicado a pensar qué pasa con nuestro mundo y nuestra sociedad si sigue exactamente igual el ritmo del crecimiento humano, que ya en el siglo XVII-XVIII ha preocupado a muchos liberales. Quiero mencionar al famoso Malthus, un pensador liberal en Gran Bretaña, que ya en los siglos XVIII y XIX pensó qué podría ocurrir si la humanidad sigue creciendo a un ritmo muy superior al ritmo de sigue creciendo a un ritmo muy superior a lo que podría ser lo racional a largo plazo. Lo racional a largo plazo no siempre es lo que nosotros deseamos. Por lo tanto, la crítica a los proyectos de desarrollo, la crítica a los modelos de bienestar a que queremos llegar es algo muy importante, porque el bienestar no es algo inocente con respecto al medio ambiente, lamentablemente. Por lo tanto, lo que podemos decir es que los partidos liberales tienen el gran mérito de que aprendieron a utilizar, aunque sea poco a poco y paulatinamente, dos principios racionalistas importantes. Pensar qué pasa con el mundo si lo seguimos utilizando de la misma manera. Y el otro principio, que en Bolivia no gusta para nada, dice lo siguiente: el otro, el adversario, el enemigo, el que piensa de manera diferente,
tiene intereses particulares que son tan valiosos y tan legítimos como los intereses de uno mismo. El otro, el enemigo, el adversario, tiene también posiblemente razón en algunos casos. Es decir, el otro, el adversario, debe ser respetado porque su pensamiento puede contener elementos estrictamente legítimos y al mismo tiempo puede acariciar intereses materiales que igualmente son totalmente justificados. Como no podemos, es la experiencia histórica, eliminar al otro política e ideológicamente, tenemos necesariamente que convivir con ese otro. O sea, tenemos que experimentar la necesidad de la tolerancia precisamente con aquellos que no nos gustan, con aquellos adversarios a los cuales preferiríamos liquidar si pudiéramos naturalmente hacerlo. Como son muchos los adversarios, los que piensan de otra manera, los pueblos vecinos y lejanos, en fin, el otro por excelencia es muy numeroso y nuestro planeta es en todo sentido muy pequeño. Por lo tanto, desde el siglo XVII, los liberales pensaron que había que otorgar un estatuto de plena validez a los que piensan de forma diferente. Y es lo que hicieron tanto los conservadores como los liberales en la Gran Bretaña a partir de esa revolución gloriosa ya mencionada de 1688. Quiero aquí citar las palabras de un famoso liberal del siglo XVII. Tenemos que hacer, por más que nos duela, el esfuerzo permanente por comprender a nuestros adversarios políticos. Tenemos que concertar con ellos políticas públicas y para ello tenemos que reducir nuestras propias pretensiones y admitir algunos de los anhelos y metas de los enemigos porque están simplemente bien fundamentados y son legítimos de todo derecho. Entonces, lo que hace la Internacional Liberal hoy es insistir en la tolerancia hacia el otro, en una programática social que permita que los otros, los diferentes a nosotros, puedan tener algunas ventajas, por ejemplo, mediante algo que los liberales, salvo en América Latina, siempre han hecho, que es promover políticas sociales de inserción de grupos desfavorecidos. No pensar, como algunos liberales creen, Milei es el mejor ejemplo, que se puede arrasar con el adversario y que uno solo tiene razón. La Internacional Liberal propone la tolerancia con respecto a opciones religiosas, políticas, ideológicas, culturales, personales y sexuales, por más desagradables que sean todas estas a primera vista. No hay duda, estimado público, que muchos de esos grupos, por ejemplo, los que quieren tener una identidad sexual diferente y hasta estrambótica, no son muy desagradables y hasta repelentes. Pero como son muchos y van en aumento y no los podemos liquidar, por lo menos fácilmente, no hay más remedio que tolerarlos. Y al tolerarlos,
vamos a descubrir que, por ejemplo, en el plano económico, que es uno de los planos favoritos del liberalismo, piensan más o menos igual que nosotros. Y si no piensan igual, por lo menos tienen algunos puntos de vista que pueden ser considerados como válidos. La tolerancia ha comenzado como algo que fue admitido como el mal menor. Por ejemplo, durante las guerras de la religión en Europa, sobre todo en Alemania y Francia, se notó que ningún partido podía terminar efectivamente con los otros. La famosa Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 terminó en realidad con lo que podríamos llamar la tolerancia del enemigo, la tolerancia de esas personas que pensaban y tenían cultos religiosos totalmente inaceptables para nosotros. Pero como no podíamos liquidarlos militarmente, tuvimos que aceptarlos. Y de esa aceptación tácita, poco a poco ha surgido la posición actual de ver en la diversidad una riqueza política, social y económica. Es decir, la tolerancia admitida solamente como último recurso ante un enemigo que no se dejaba doblegar, se ha transformado en algo esencialmente positivo, por ejemplo, el considerar el pluralismo étnico, lingüístico, cultural como la riqueza de una nación. Este ha sido el ejemplo no solo de la Gran Bretaña, sino de algunos otros países, sobre todo europeos, que comprendieron muy tempranamente, porque no podían derrotar al enemigo, la necesidad de pactar con él y de llevarse más o menos bien. En Inglaterra, en la antigua Inglaterra, ya en 1258, se establecieron las provisiones de Oxford que indican un control más o menos efectivo del aparato gubernamental por medio de comisiones parlamentarias, incluyendo algo que probablemente no va a gustar aquí, que es el control parlamentario del ejército por ser el estamento estatal que gasta más dinero entre todos. En 1534, con la llamada Acta de Supremacía de la Iglesia Anglicana, se terminó con el monopolio católico de la educación y en general del pensamiento correcto. Y ello fue seguido por varios países europeos, sobre todo los protestantes del norte, que mostraron la necesidad de compartir el gobierno, la administración del país, las riquezas sociales con los otros, es decir, y la religión era durante siglos la actividad cultural más importante del mundo, con aquellos que se comportaban de una manera que nos era desagradable y hasta repelente. Pero no había duda de que había que soportarlos. Quiero mencionar aquí que en 1525, o sea, muy tempranamente, Prusia, un estado muy pobre en el norte de Alemania, conocido seguramente entre los militares por la construcción de ejércitos muy fuertes que terminaron por conquistar una parte de Europa y toda Alemania, Prusia es el primer país que en 1525 proclamó la absoluta libertad de religión y de creencias, y también el libre ejercicio de todo culto religioso. Ese mismo año en que en 1525 Prusia se liberó de la orden teutónica, una orden militar
que había gobernado el espacio báltico durante siglos, ese mismo año el gobierno prusiano creó la primera universidad del norte de Europa, en Königsberg, que hoy se llama Kaliningrad. Y esa universidad, cuyo representante más famoso fue su rector Immanuel Kant, esa universidad se destacó hasta 1933 por ser la cuna del liberalismo en Alemania. Esto, estimado público, ha servido para ampliar el horizonte liberal, primero en los países del norte de Europa, poco a poco en otros territorios, hasta que uno de los casos más exitosos ha sido Italia. Cuando Italia, a mediados del siglo XIX, se unificó, antes era igual que Alemania, un conjunto de principados independientes, el Partido Liberal subió al poder ininterrumpidamente entre 1860 y 1922, o sea, hasta que Mussolini, por medio de la famosa marcha sobre Roma, tomó el poder. Y probablemente lo que tenemos hoy de Italia, una industria pesada en el norte relativamente exitosa, basta que mencione a la firma Fiat, una de las fábricas más grandes de automotores del mundo, y industrias químicas, farmacéuticas de gran importancia en Europa. Todo esto ha sido probablemente no completamente hecho por los liberales, pero seguramente apoyado por políticas liberales, es decir, de libre empresa, por el Partido Liberal en el poder hasta 1922. Lamentablemente, los liberales, después de la Segunda Guerra Mundial, no pudieron reconstituir su poderío en Italia y el partido se disolvió voluntariamente en 1985. Quiero mencionar muy rápidamente el rol histórico de los liberales en Alemania. Alemania también, hasta 1871, en enero de 1871, se creó el Imperio Alemán. Era una conjunción de varios estados independientes que durante la mayor parte del tiempo habían combatido severamente entre sí. Por ejemplo, todavía en 1866 hubo una guerra que enfrentó a Prusia y sus aliados contra Austria y sus aliados, terminando con la victoria de Austria, la derrota completa, perdón, la victoria completa de Prusia, la derrota de Austria y de sus aliados. Sin embargo, el Partido Nacional Liberal, fundado en 1866 y que todavía existe cambiando el nombre, ahora se llama Partido Liberal Democrático, este partido mayoritario en el Parlamento, en la Dieta Federal Alemana, hizo todo lo posible por evitar el peso, lo digo claramente ante ustedes, el peso del militarismo prusiano. Y lo hizo exitosamente. Cuando se fundó la República Democrática de Weimar en 1918-19, el Partido Liberal, siempre en alianza con la socialdemocracia y el Partido del Centro, un partido católico, es el que ayudó por lo menos a democratizar ese país de fuertes tendencias autoritarias. Hoy en día, el Partido Liberal en Alemania tiene 4 carteras ministeriales, todas ellas importantes: finanzas, justicia, transportes y educación. Como en el resto de Europa Occidental, es un partido fuerte en el medio urbano, muy débil en el campo, sobre todo fuerte entre universitarios, académicos y empresarios. Es claramente el partido
de los empresarios alemanes. Estimado público, para terminar quisiera mencionar lo siguiente. El mundo contemporáneo es un mundo altamente complejo donde no se pueden aplicar recetas simplistas de carácter dogmático o tecnicista como algo que siempre va a tener éxito. En la afición a recetas simplistas hay una creencia algo ingenua en la fuerte importancia de recetas que deberían ser aplicadas a una sociedad. Y ello en el mundo real no siempre ha funcionado. Quiero mencionar aquí que, por ejemplo, un partido exitoso que llegó legalmente al poder, el partido de Jair Bolsonaro en el Brasil, que es el gobierno inmediatamente anterior al actual, fue en términos económicos y culturales una absoluta mediocridad. No se distinguió por nada importante, salvo tal vez por un crecimiento desmesurado de la destrucción del bosque amazónico. Tenemos entonces simplemente que considerar que la aplicación de recetas simplistas generalmente no da resultado. Por ello es que me permito abogar por lo que se puede aprender de partidos liberales exitosos, por ejemplo, en Europa Occidental, donde los derechos de terceros, el medio ambiente, los derechos de minorías sexuales, los desafíos de la tecnología vistos en forma crítica, son algunos de los puntos que están en la programática de los partidos liberales. Hoy en día en el poder, por ejemplo, en Polonia y en Francia. Tenemos entonces, estimado público, todo tipo de éxitos y también de fracasos del liberalismo a nivel mundial, de los cuales podemos aprender algo. Por ejemplo, tenemos dos casos lamentables que son el porfiriato en México a manos del general Porfirio Díaz, que duró de 1876 a 1911, un gobierno dictatorial repudiado hasta hoy por la mayoría de la nación mexicana. Y eso que ese partido empezó como un partido revolucionario progresista. Porfirio Díaz fue oficial de Benito Juárez, del héroe nacional mexicano, y sin embargo, él construyó un régimen autoritario, se podría decir claramente tiránico, con resultados globales muy mediocres. Y el último caso que menciono es el caso del Partido Liberal en Nicaragua, que estuvo asociado a las tres presidencias, todas ellas dictatoriales, de la familia Somoza, de triste memoria en ese país. Es por ello, tal vez es una simple hipótesis, que las tendencias liberales todavía hoy en Nicaragua lo tienen muy difícil, porque el recuerdo histórico es relativamente malo. Quiero terminar con un ejemplo positivo. Durante 81 años hubo un régimen liberal en la Argentina entre 1862 y 1943, un régimen alabado por Javier Milei, aunque con errores conceptuales, porque fue una coalición de partidos, coaliciones cambiantes, de presidentes, algunos de ellos generales, por ejemplo, Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, etcétera, que hicieron presidencias en general muy aceptables, que han sido una especie de paradigma, es decir, de ejemplo para el resto de América Latina. Y lo han sido así porque dieron una enorme importancia a la educación,
Los tres primeros presidentes de ese periodo son los grandes educadores de la Argentina, Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y el pedagogo Nicolás Avellaneda. Y al mismo tiempo de que había una gran libertad económica, se distinguió este régimen hasta 1943 por ser laico, anticlerical y pluralista. Entonces, para concluir, estimado público, yo creo que el mencionar regímenes liberales en todo el mundo sirve solamente a un fin. Podemos aprender algo de éxitos y de fracasos de seres humanos como nosotros en el resto del mundo. Y aprender es siempre una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano. Aprender, como lo dijo el Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, aprender significa, ante todo, aprender a dudar de uno mismo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar inicio a las rondas de preguntas tomando en cuenta la metodología explicada anteriormente. Inicialmente vamos a ceder la palabra a todos los participantes que están en sala, como habíamos indicado al principio, levantando la mano. Por favor, mi general Emilio. Muchas gracias. Doctor, muy agradecido por haber asistido a su charla. Gracias por la valiosa información que nos trae. ¿Quiere usted ilustrarme sobre qué diferencias importantes ha encontrado usted entre los liberales, los libertarios, los anarquistas o los woke ahora en Estados Unidos, que no aceptan restricción a sus libertades de ninguna naturaleza? Gracias, general Gemio, por su importante pregunta. Como todo movimiento que tiene una gran antigüedad y muchas corrientes diferentes, el liberalismo también en su historia siempre ha tenido corrientes en el fondo a veces contradictorias en su seno. Como he mencionado, siempre ha habido liberales un poco autoritarios o muy autoritarios, como la familia Somoza en Nicaragua o el Porfiriato en México, y también los liberales tienen un ala que podríamos llamar de la izquierda, que vendrían a ser los liberales anarquistas. Estos liberales anarquistas no se parecen a los anarquistas clásicos de la primera mitad del siglo XX. Los anarquistas fueron muy fuertes, por ejemplo, en España durante la Guerra Civil, y era considerada una tendencia de la extrema izquierda. Cuando los anarquistas tuvieron un poquito de poder durante la Segunda República en España, se dedicaron a incendiar conventos, a matar sacerdotes, a violar monjas y otras lindezas que han quedado como siempre, como mácula, como una mancha en la memoria intelectual acerca de los anarquistas. En Europa es en parte por ello que los anarquistas son fuertes, tal vez en América Latina y en el África, pero en Europa no juegan ningún papel. Los libertarios es posiblemente una pequeña, en términos numéricos, una pequeña escisión de los liberales que se basan en economistas muy importantes, Milton Friedman, la escuela austriaca, Murray Rothbard, que está de gran moda hoy entre los jóvenes de este país. Por ejemplo, aquí en Bolivia en este momento hay unos 23 grupos liberales. Uno de ellos, uno de los más importantes, el dirigido por el economista Antonio Saravia, que ya ha anunciado su intención de candidatear por la presidencia. Y estos liberales en general se rigen por la llamada escuela austriaca, que en
contraposición a los partidos liberales que he mencionado, que son partidarios, como dije, de ampliar algo el rol del Estado, ayudar a los más pobres, programas de inclusión social. Estos liberales de la escuela austríaca son partidarios de reducir a un absoluto mínimo el rol del Estado, retirarse de todas las labores educativas, de asistencia social, etcétera, educación, y dejar todo eso a la iniciativa privada. En ningún país del mundo se ha producido ello. O sea, no existe ningún país del mundo donde realmente todo el campo de la educación, la infraestructura, etcétera, haya sido privatizado. Por lo tanto, es más una corriente que es fuerte frente, yo diría, al fracaso del estatismo, es decir, frente al fracaso de estados fuertes que tratan de controlar la vida económica, social, intelectual, cultural de una nación. Frente a ese fracaso es que los libertarios, partidarios de la abolición completa de casi todas las funciones estatales, es que han ganado fuerza, pero no han logrado hasta ahora influir decisivamente, por suerte, en ningún país del mundo. Mi coronel Delgadillo, por favor. Doctor, muy buenos días. Gracias por permitirme la pregunta. Voy a hacer mi pregunta en vista de que, por el tiempo, ¿no? Dentro de la filosofía política, ¿cuál de los pensamientos doctrinal político se adecuaría al Estado plurinacional de Bolivia? Porque en Bolivia tenemos el liberalismo, el socialismo militar, también el republicano, también el nacionalismo. Muchas gracias. Coronel Delgadillo, es una pregunta capciosa la que usted me pone que no tiene una respuesta clara. En primer lugar, porque sería dar una opinión personal y eso no lo voy a hacer. En segundo lugar, porque no creo yo que exista realmente una respuesta clara y unívoca a su importante pregunta. Aquí en Bolivia se han probado casi todos los regímenes políticos imaginables. Ninguno ha dado un resultado realmente bueno, un resultado que se puede decir aceptado por toda la población y digno de ser repetido. Lo que yo supongo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, es que regímenes liberales como hubo en este país entre 1899 y 1920 han resultado ser, en perspectiva histórica, el mal menor. Esto no significa que sean positivos, simplemente que entre todos los experimentos fracasados es el régimen con los resultados relativamente menos malos que otros. Para el siglo XIX, yo diría que el intento de libre cambio y libre comercio que trató de instaurar el Partido Rojo de José María Linares ha sido también un experimento digno de imitación. El Círculo de Linares tuvo también otros presidentes, todos muy breves, lamentablemente los militares terminaron con esos regímenes. Los secretarios de Linares, Adolfo Vallivian, que era militar, fue destituido por un golpe, lo mismo Frías, los dos secretarios de Linares, pero creo yo que han dejado por lo menos la idea de que un gobierno civil elegido por una mayoría del país y en un ambiente de calma han sido opciones muy favorables. Lo mismo está, creo yo, en algo que habría que rescatar por su notable calidad intelectual. El programa del Partido Liberal, fundado en 1883 por un general civilista, Heliodoro Camacho, que ha sido uno de los pensadores liberales más importantes de este país. El programa y los documentos de su pluma
están entre los mejores testimonios de la cultura política boliviana. Lamentablemente, él murió relativamente joven y no pudo ser ni presidente ni darnos sus luces. No se me ocurre qué decirle en pocas palabras. Doctor, muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mi coronel Andívar, por favor. Soy Florencio Alberto Andívar, miembro del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Doctor José Chico. Para mí, el liberalismo en la sociedad mundial está en crisis. Nunca vista antes. El liberalismo es un fracaso para mí. Y la pregunta, doctor, con mucho respeto, ¿usted considera, o la persona que desea contestar, a las Fuerzas Armadas propias? Gracias. Coronel Andívar, tengo que desilusionarlo. Mi conocimiento del funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas en Bolivia es nulo, así que si son logias o no tengo la más remota idea. Pero quisiera contradecirle en el primer punto. El mundo entero se caracteriza por ser sociedades que van probando sistemas, regímenes, programas, etc. Por suerte, coronel Andívar, ningún programa político ha sido del todo exitoso en la historia universal, porque eso habría significado la dictadura de un dogmatismo. Es la otra cara del éxito. Los exitosos creen que siempre tienen razón. Y si el liberalismo hubiese sido un éxito rotundo a nivel mundial, hubiéramos tenido la dictadura de un tipo de pensamiento. Pero, coronel Andívar, si vemos la historia universal, las mejores épocas de la historia universal y los mejores gobiernos, Japón, Canadá, Europa Occidental, etcétera, son gobiernos que han sido conducidos por fuerzas liberales. Así que eso de que hayan fracasado rotundamente los liberales a nivel mundial, lamento contradecirle. Muchas gracias, doctor. Mi coronel Peter Lamate. Doctor, buenos días. En parte, universidad por el positivo. Tengo dos preguntas. La primera es que la actual coyuntura que hay en nuestro país, con la pobreza, la capacidad de nuestros recursos humanos, la anemia estudiantil universitaria, las desigualdades ante las leyes, creo que permiten en la actualidad impulsar el liberalismo, impulsar, pero recetas, como se ha dicho, no necesariamente simples, ¿no? Sino concretas. ¿Qué recetas se puede impulsar en el aspecto particularmente económico y cultural? Y la segunda pregunta, en la Argentina, Milei se considera un libertario a través de su política de la reducción del Estado, la desdolarización, la desaparición del Banco Central y otros ejes políticos. ¿Usted cree que hay una combinación, una semejanza con el liberalismo? A ver, empezaré por la última pregunta. El régimen del señor Milei tiene recién pocos meses de vida. Es muy apresurado dar un juicio calificativo sobre ese gobierno. Yo creo que habría que esperar por lo menos 4 años a ver qué tal se ha desarrollado la economía argentina, que es el fuerte de Javier Milei. Y yo supongo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, no soy economista, que el régimen va a tener un cierto éxito por una razón lógica. Peor no puede estar.
Entonces, cualquier régimen un poquito razonable va a ser, en términos muy relativos, mejor que la herencia de 80 años de peronismo, 80 años de pésimos gobiernos populistas. Eso ya sería, creo yo, un gran éxito si es que el señor Milei logra alguna mejora económica en el país y es reelegido. Pero con respecto a la primera pregunta, también tengo que desilusionarlo. Seguramente la palabra receta que usted ha usado tiene en círculos militares una connotación positiva. Para mí, receta, salvo las médicas, tienen una connotación negativa. Yo creo que los que han dado recetas para mejorar el mundo, todos han fracasado o han instaurado regímenes durísimos, como fue en la Unión Soviética a partir de 1917 o en China. Es decir, yo soy totalmente contrario a recetas que de arriba, desde una autoridad, por ejemplo, médica o tecnológica, se da una receta para un uso. Una receta es algo que es aplicado, pero que no es discutido. Y por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de cualquier receta que se quiera aplicar desde arriba a una sociedad que tiene solamente que obedecer. Me imagino, pudiendo equivocarme muy fácilmente, y con perdón aquí de los militares presentes, que en círculos militares gusta mucho eso, dar recetas desde arriba que los otros tienen que obedecer, pero nosotros los civiles no lo vamos a hacer. Muchas gracias, doctor. Ingeniero Durán, por favor. Doctor, muchísimas gracias por tu excelente exposición de parte de la historia con relación a una posición estratégicamente política. Es famoso. Yo quisiera conocer que este documento sea conocido por mucha gente, no solo por los que estamos acá y los que van a ver en televisión. Porque hay muchas cosas que nos faltan. Lo que nos falta es conocimiento. ¿Y qué mejor que el conocimiento a través de la historia? En este momento usted nos está dando, ¿no?, una de las pautas fundamentales por los movimientos políticos económicos del mundo. ¿En qué están tanto? No hemos creado ningún, no hemos nacido como nación hasta ahora, gracias a un concepto, posterioridad. Pero ese es el concepto. Porque no son gobiernos los que están en la cabeza de ese momento. Son instrumentos, no gobiernos, no estados. Quisiera, por favor, no pregunta. Bolivia, hasta ahora, no tuvo la suerte de tener una autoridad inteligentemente capacitada. ¿Cuál sería su concepto? Muchísimas gracias. Ingeniero Durán, lamentablemente me veo obligado también a contradecir a usted. Yo supongo, pudiendo equivocarme, que Bolivia es una nación relativamente sólida. La nación boliviana es más joven que Alemania, que Italia, que muchos países del mundo, y en 200 años ha funcionado en comparación mundial relativamente bien. Ingeniero Durán, yo he tenido que vivir por razones laborales en países africanos y algunos del mundo islámico. Y la vida general en esos países es muchísimo peor que en Bolivia. Por lo tanto, no estamos tan mal. Y el segundo punto en que quisiera yo contradecirle es que hemos tenido uno que otro gobierno y uno que otro gobernante muy respetable. Otra cosa muy diferente es que no han durado mucho y que han sido lamentablemente los militares los que han terminado con muchos experimentos interesantes. No es por el vínculo familiar que yo quiero defender
a mi tío tatarabuelo José María Linares, pero ese fue un gobierno esclarecido del primer partido liberal aquí en Bolivia, en esa época llamado Partido Rojo. El color rojo es era el color de los liberales en el siglo XIX, o también los gobiernos que se sucedieron aquí entre 1899 y 1920, también el gobierno de José Luis Tejada Sorzano, que fue en una época muy difícil un gobierno relativamente razonable. Es decir, no es así que hayamos tenido siempre malos gobiernos. La suya es una visión muy pesimista del país. La política, ingeniero Durán, es el campo de lo impreciso, es el campo de lo solamente posible, no es el campo de los grandes ideales. Y aquí, por ejemplo, los gobiernos hoy denostados de llamado sexenio entre 1946 y 1952 han sido gobiernos muy razonables desde el punto de vista técnico. Las carreteras, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, los ferrocarriles Santa Cruz y Acuiba, Santa Cruz-Corumbá, han sido obras pensadas y comenzadas por esos gobiernos del sexenio, y esas obras tuvieron la mala suerte de ser inauguradas por el movimiento nacionalista revolucionario. Pero como todo país del mundo que tiene luces y sombras, también la evolución política boliviana ha tenido sus momentos no estelares, pero los podríamos calificar de aceptables. No es tan negativa la historia del país. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar inicio a las preguntas que han formulado los que están en la plataforma Zoom. Nicolás Loza de Santa Cruz indica lo siguiente: distinguido doctor Mancilla, ¿usted considera que la aplicación de la corriente liberal en nuestro país podría tener éxito? ¿O es que las características propias de nuestra idiosincrasia imposibilitan hacerlo? Es una pregunta también muy complicada referida al futuro. Como yo no tengo una bola de cristal, no tengo ninguna habilidad adivinatoria, no sé cómo sería un gobierno o una solución liberal a los problemas actuales del país. Eso es muy difícil de predecir. Las encuestas de alta representatividad que he mencionado, las de la antigua Corte Nacional Electoral, de la Agrupación Ciudadanía, nos señalan un elemento que no va a gustar aquí que lo mencione. A la gente le gusta escuchar certidumbres, le gusta escuchar certezas, como la que me acaban de preguntar. Les gustan respuestas simples a temas complejos. A la gente le gusta que le den un destello de esperanza. Eso es lo que le gusta a la gente. Mi labor, que es una labor crítica, es la contraria: mostrar los asuntos problemáticos, los aspectos que son más bien dilemas. Y por lo tanto, al que ha preguntado desde Santa Cruz, solamente le puedo decir, es imposible predecir cómo sería un gobierno liberal como solución a la crisis política boliviana. Tal vez resulta igual de malo, porque lo que yo conozco de los dirigentes de esos 23 grupos liberales es exactamente el promedio de la mediocridad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Asimismo, hay otra pregunta que indica lo siguiente. Doctor, ¿podría indicarme usted o qué considera usted en la diferencia del liberalismo y neoliberalismo en el ámbito político, social y económico? El neoliberalismo es una doctrina fundamentalmente económica que ha surgido en la segunda mitad del siglo XX, dejando de lado generalmente los principios éticos, políticos,
culturales del liberalismo primigenio. El neoliberalismo es algo fundamentado sobre todo en pensadores de la llamada escuela austriaca, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y otros menos conocidos, y sus imitadores norteamericanos como Milton Friedman, Murray Rothbard. El neoliberalismo es sobre todo un programa económico relativamente radical que ha tenido un cierto éxito en algunas regiones del mundo, en esos países de Oceanía que he mencionado, por ejemplo, ha sido muy exitoso, pero aquí en América Latina no ha tenido el éxito que se esperaba. Yo creo que la llegada de regímenes populistas, que han sido una desgracia para el país respectivo, como en Venezuela, en el Ecuador, en Nicaragua, etcétera, se ha debido y en Bolivia, a partir de 2006, se ha debido al mal desempeño o al mediocre desempeño de los regímenes neoliberales en los 20 años que van entre 1985 y 2005. Se despertaron muchas ilusiones que no pudieron ser satisfechas por gobiernos corruptos, gobiernos mediocres, como son los que han existido en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, etcétera. Y por ello, el ascenso completamente legal mediante elecciones de regímenes populistas en esos países mencionados. Lamentablemente, y esto es el final de la respuesta, esa mediocridad liberal o neoliberal puede repetirse fácilmente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que también nos ha mandado vía Zoom e indica lo siguiente. El liberalismo como ideología política o corriente política, ¿en qué se diferencia de las corrientes políticas o ideológicas de izquierda o progresistas o de derecha o conservadores? Hay muchas tendencias liberales y sería en el fondo un atrevimiento el establecer una sola línea liberal para diferenciarla de la izquierda por un lado y de la derecha por otro. Regímenes entre sí muy diferentes, como por ejemplo el gobierno francés del señor Macron o el gobierno de Trudeau en el Canadá, que es un gobierno totalmente liberal, son muy diferentes a los regímenes neoliberales que han ocurrido aquí en América Latina. Por una razón que tal vez es una especie de respuesta a esa pregunta compleja. El liberalismo no puede ser bien comprendido mediante un esquema simplista como es el esquema derecha-izquierda. El esquema derecha-izquierda es un sistema binario excluyente, lo que no es derecha es izquierda. Y lamentablemente las sociedades humanas han construido en los últimos 300 años sociedades muy complejas desde el punto de vista económico, social y cultural, sociedades pluralistas que es imposible saber si son de derecha o izquierda. Este mismo esquema simplista no nos puede explicar, por ejemplo, qué es el peronismo, que ha tenido rasgos muy claros de derecha y de izquierda. Simultáneamente, Perón era un personaje muy autoritario, influido por el fascismo italiano. En su primera presidencia, su ministro de Educación, Oscar Ivanišević, propuso un programa clerical ultraconservador y católico. Los católicos apoyaron decididamente, igual que los militares, con el golpe de Estado militar de junio del 43, la asunción de Perón al gobierno. Militares y curas católicos, los principales partidarios del primer peronismo. Sin embargo, también habían montoneros de izquierda, una línea muy poderosa de intelectuales peronistas de izquierda. Por lo tanto, el usar esos esquemas explicativos simples para una realidad compleja me parece que no es conveniente. El liberalismo
si se mantiene ese esquema, para responderle al señor, estaría simplemente tal vez en el centro. Se diferenciaría de la izquierda porque el liberalismo es partidario de la propiedad privada en los medios de producción y el respeto irrestricto a la propiedad privada de todo ser humano. Eso lo diferenciaría clarísimamente de cualquier experimento socialista. Y por la derecha, los liberales siempre han sido antidogmáticos en los siglos XVII y XVIII, anticlericales, contrarios a autoridades establecidas desde arriba que habría que obedecer por el derecho divino de los reyes o por cualquier cosa similar. Por lo tanto, yo diría que los liberales, con muchas diferencias internas, estarían más o menos situados, si es permisible este esquema simplista, en el centro del mismo. Doctor, muchas gracias. Hay la última pregunta que han generado acá en la plataforma y dice lo siguiente. Doctor, ¿considera usted que el aporte del liberalismo ha sido la vigente democracia liberal en los sistemas democráticos, particularmente de Occidente, y en qué se diferencia de la pseudo democracia de los partidos socialistas, entre ellos Cuba, China, entre otros? Bueno, es en el fondo una repetición de la pregunta anterior. El liberalismo, desde su comienzo, fue partidario de los tres principios enunciados por John Locke, el padre del liberalismo, y por Adam Smith: el respeto irrestricto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Los regímenes socialistas desde 1917 no han respetado la vida de las personas, menos su libertad y menos la propiedad privada, por lo tanto simplemente lo opuesto a esos regímenes. Doctor, muchas gracias. Les agradezco mucho a ustedes por haberme escuchado. Seguidamente, no sin antes agradecer la brillante conferencia del doctor Mancilla, serán las palabras de agradecimiento y entrega de un certificado al doctor en filosofía, doctor Mancilla, por tan brillante conferencia. Invitamos al señor coronel Gustavo Adolfo Terán Cortés, presidente del CEDAEN, para dicha entrega. Doctor Mancilla, distinguidos oficiales superiores, almirantes, distinguidos profesionales civiles que nos han visitado el día de hoy a las oficinas del CEDAEN. Nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por su tiempo, y particularmente al doctor Mancilla por la brillante exposición, que para mí ha sido una clase magistral, recordando épocas en la carrera de Ciencias Políticas, donde obviamente podíamos adquirir conocimiento de filosofía y de teoría política. Antes de hacer la entrega correspondiente del diploma de agradecimiento a la presencia y a la exposición del doctor Mancilla, deseo sacar algunas conclusiones de tan brillante exposición, que obviamente estoy seguro que el doctor Mancilla, conociendo su carácter y su pensamiento, tal vez esté de acuerdo o en desacuerdo con dichas conclusiones. Pero particularmente el tema que fue planteado por el doctor Mancilla para la presente exposición se denominó el enfoque global del liberalismo. Y podemos decir que este enfoque varía según el contexto político, social y económico de cada país y región. Y además, como conclusiones, podemos establecer las siguientes. Una de ellas: muchos países continúan valorando y defendiendo los principios del liberalismo, especialmente en lo que respecta a las libertades individuales, los derechos humanos, la democracia representativa y la economía de mercado. Estos principios
siguen siendo fundamentales en muchas democracias liberales consolidadas y en desarrollo. Otra conclusión. El liberalismo también enfrenta desafíos y críticas significativas en la actualidad. Algunas personas cuestionan su capacidad para abordar de manera efectiva problemas como la desigualdad económica, la exclusión social, el cambio climático y otras preocupaciones globales. Además, las políticas neoliberales han sido objeto de críticas por su impacto en la desigualdad y la concentración de la riqueza. En varios países han surgido movimientos políticos que critican abiertamente los principios del liberalismo y promueven visiones alternativas que enfatizan la soberanía nacional, el proteccionismo económico y la autoridad estatal sobre la economía y la sociedad. Estos movimientos a menudo utilizan retórica anti-establishment y anti-élite para movilizar el apoyo popular. La democracia liberal también enfrenta desafíos en muchos lugares, incluida la erosión de las normas democráticas, el aumento del autoritarismo y el populismo, así como los ataques a la libertad de prensa y las instituciones democráticas. En resumen, apreciado doctor, gracias a su exposición, nosotros podemos concluir que el enfoque global actual hacia el liberalismo es complejo y variado, con una combinación de apoyo continuo, cuestionamientos y críticas, así como desafíos significativos para la democracia liberal en el mundo contemporáneo, en nuestra región y particularmente en Bolivia. Con esas conclusiones, deseo nuevamente agradecer por su brillante exposición. A nombre del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, permítame hacer la entrega nuevamente de este diploma de honor que representa sobre todo el aprecio y el reconocimiento a su alta investidura académica como uno de los principales representantes en filosofía y en ciencia política de nuestro país. Muchas gracias por la magistral conferencia expuesta el día de hoy, titulada El liberalismo en perspectiva global. Muchísimas gracias. Y lo invito a dar sus palabras de despedida, por favor. Solamente desearles un buen almuerzo y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos los presentes y podemos compartir un pequeño refrigerio y seguir conversando tal vez aquellos que desean con el doctor Mancilla, si es que aún dispone de tiempo. Nuevamente, muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Una foto, por favor, con el diploma. Sí, por favor. Ya en el epílogo del presente acto, el Directorio Nacional del CEDAEN agradece a cada uno de ustedes por su asistencia. Muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes.